institución tan maravillosa que es Domus, y está representada el día de hoy por la psicóloga María del Carmen Ramírez, quien nos trae un tema que ha sido un reto durante toda esta pandemia. Ha sido todo un reto. El tema es inclusión educativa de alumnos con autismo en tiempos de COVID. ¿Es posible? Y ella nos va a platicar cómo lo han estado haciendo en Domus. Ella es psicóloga educativa por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene especialidad en integración educativa por la Universidad José Cela de Madrid, tiene un diplomado en terapia cognitivo-conductual, representa a Domus ante las instancias educativas y los centros escolares, coordina acciones de supervisión para dar seguimiento al proceso de inclusión de los alumnos, padres de familia y asesores del programa. Es docente del campus Domus y está certificada en la norma ECO 217 para la impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal. Bueno, ella tiene un amplio currículum, tiene una experiencia muy vasta, tiene muchos años trabajando en el rubro de la inclusión educativa. Es un honor para mí que estés aquí y es un honor para mí presentarte, Mari Carmen. Bienvenida. Muchas gracias, Elizabeth, qué amable, Te doy gracias. la palabra para que nos hagas favor de presentarnos tu tema y les voy a pedir a los participantes que en el chat o en el rubro de preguntas y respuestas anoten todas las dudas durante la charla para que al final vamos a dar 10, 15 minutos para dar respuesta a sus dudas. También a través de Facebook vamos a tratar de dar respuesta a las preguntas que tengan. Muchas gracias, bienvenidos a todos y todas. Te No, dejo. muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Elizabeth. Gracias por la presentación, de verdad, mil gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. Ajá. Y ahorita con Elizabeth platicábamos en corto, ajá, que pues en Domus tenemos ya 27 años llevando a cabo la inclusión educativa de alumnos con autismo. Y justo le compartía a Elizabeth que tenemos actualmente alumnos desde nivel preescolar hasta nivel superior, alumnos en la carrera de diseño gráfico, lo cual pues para nosotros ha sido un reto, ajá, poder llevar a cabo esta inclusión. Hemos tenido también satisfacciones enormes en esta parte, pero no logramos pues dimensionar este proceso de inclusión y que se diera estos niveles educativos, ¿no? Trabajamos tanto en el sistema público como en el sistema privado y las experiencias son satisfactorias. Sin duda vamos encontrando barreras, pero vamos también buscando alternativas para que se den las mejores condiciones. Y bueno, la inclusión educativa en alumnos con autismo en tiempos de COVID, ajá, y yo me hacía la pregunta, ¿es posible? Ajá, yo creo que sí es posible, simplemente es que hoy pues estamos en una situación completamente diferente, la cual nos permite hacer ciertos ajustes y modificaciones a la inclusión educativa. Creo que hay situaciones que nos tomaron de manera súbita y que sobre el camino hemos realizado algunos ajustes y modificaciones al mismo. Entonces, al hablar de lo que entendemos por el autismo, hoy por hoy no hay una definición como tal. Realmente siempre lo que hacemos es definirlo por sus características. Y solo para contextualizar, estamos hablando que es una alteración del neurodesarrollo que se manifiesta en edad temprana y que es diferente en cada una de las personas. Aunque compartan las mismas características, cada uno es de manera diferente. ¿Qué se caracteriza? Pues estas fallas o déficits que pueda tener una persona específicamente lo que tiene que ver con la relación social, estos patrones de conducta estereotipados, típicos, sus intereses muy limitados y las alteraciones también sensoriales, ¿no? Que pueda también ser hiper o hipo, que lo vieron anteriormente
los que ingresaron la sesión pasada con mi compañera Angélica Muciño, que seguro ya también les hizo referencia a esta parte, y que presenta una alta frecuencia de condiciones comórbidas, es decir, existen otro tipo de alteraciones que también presenta una persona con autismo y sin duda, pues esto tiene un impacto muy significativo en la calidad de vida de una persona. Si nosotros ahorita hacemos referencia precisamente cuáles son los déficits que presenta una persona con autismo en cuanto a la cuestión de relación social, estos patrones atípicos, sin duda el entorno educativo hoy por hoy favorece estas cuestiones de la interacción social, lo que vamos buscando. Yo de verdad traigo tatuada la inclusión y sé que no hay otro entorno cual favorezca esta parte de la interacción con el otro, que es el déficit que presenta una persona con autismo. Y que, ¿cómo lo atendemos? O sea, el modelo que Domus tiene va enfocado hacia la calidad de vida. Y cada uno de estos 5 componentes del modelo que tiene Domus para la atención está enfocado directamente a la comunicación y la interacción social, que es el déficit que presenta una persona con autismo, la conducta y sus pensamientos, estos patrones repetitivos, estos patrones atípicos, sus intereses que son muy limitados, sin duda pueden tener un impacto en la conducta, aunque las personas con autismo tengan o presenten lenguaje, aún así difícilmente te pueden comunicar cómo se sienten, qué está pasando en el entorno, qué les ocurre, cómo te comunico que algo no me está gustando, algo no me está favoreciendo, aunque presente el lenguaje. La parte de las habilidades, la adquisición de las habilidades que pueda adquirir una persona, no solo de tipo académico, si estamos hablando de las cuestiones de inclusión, sino las habilidades que pueda aplicar de manera cotidiana y de forma práctica y funcional en el entorno. Otro de los componentes, la salud integral. Y aquí están 2 elementos importantes que tienen que ver con la cuestión sensorial y con la parte de salud. Y salud me refiero a las condiciones óptimas que debe de tener una persona con autismo. Hoy por hoy las evidencias científicas nos marcan que existen alteraciones gastrointestinales que sin duda eso afecta de manera significativa la salud y el desempeño de una persona con autismo. Y algo importante, pues, es el trabajo con la familia, que es algo crucial que ellos tengan capacitación y un seguimiento muy puntual. Al final, el padre de familia va a fungir su rol de padre de familia, que hoy el rol que está teniendo los papás en esta cuestión de inclusión ha sido algo de verdad complejo para ellos porque están todo el tiempo, además de que están en casa con él de 24/7, hoy tienen que guiarlo en cuestiones académicas que la escuela les demanda. Entonces, sin duda el rol está siendo pues mucho más complejo para la familia. Eh, las escuelas cumplen muchas funciones, o sea, más allá de las habilidades académicas que pueda adquirir una persona y que estas habilidades las aplique de manera práctica y funcional, proporcionan también una educación para la vida y estas habilidades en donde yo las pueda aplicar en diferentes contextos y que las generalicen, porque algo que ocurre con una persona con autismo puede adquirir una habilidad y a veces es complejo que la puedan generalizar con otras personas y en otros contextos. Y algo importante también es la interacción social con otros niños y adultos en un ambiente escolar. Yo al inicio de esta charla les comentaba que el entorno educativo enriquece muchísimo de esta cuestión de la interacción social. El que pueda tener amigos y compañeros con interactuar. Pero algo que ocurre de manera significativa es que estas cuestiones de interacción social y lo que hemos visto durante estos años es que en las primeras etapas educativas, como es el preescolar, la primaria, pues existen estos amigos, el compañerismo, pero ya pasando a lo que es la secundaria, la preparatoria, bueno, pues se van cambiando estas cuestiones de interacción con el otro, también porque los intereses cambian. El estar con un compañero
regular en secundaria, en preparatoria, ya tiene otros intereses que son muy lejanos a los que pueda presentar una persona con autismo. Y entonces allí sí vamos viendo una brecha más amplia en el tema de la interacción social y que es una tarea pendiente que tenemos que seguir trabajando en ellos. Pero volviendo a esta parte de la inclusión educativa, que es el tema de hoy. ¿Qué buscamos con esto? En la inclusión educativa de alumnos con autismo representa un camino para la participación y un sentido de pertenencia en la sociedad. Es decir, la escuela es en donde la persona con autismo, cualquier discapacidad, está en este entorno y genera un sentido de participación y pertenencia. La inclusión educativa es que tenga un rol activo dentro del entorno educativo, independientemente de las dificultades, independientemente de la condición del alumno, se hacen cierta serie de modificaciones y ajustes para que él participe y ejercer su derecho a la educación. Genera un sentimiento de pertenencia en donde el alumno al ubicarse en una escuela, tiene un sentido de, este es mi grupo, estos son mis compañeros, esta es mi maestra. Entonces, se genera este sentimiento de pertenencia, de apoyo y progreso personal y social. Y también permite la creación de entornos más favorables para el desarrollo y el aprendizaje. Y en la inclusión educativa se ven beneficiado también el entorno. El hecho de que se incorpore a un alumno con autismo dentro del ambiente educativo también favorece el respeto hacia la diversidad. Y sin duda, estos compañeros que hoy por hoy han tenido la experiencia de tener como compañero un alumno con autismo, va a cambiar completamente la visión de la condición que pueda tener una persona con discapacidad. Entonces, sin duda estos entornos de verdad favorecen en muchísimos sentidos y se ve beneficiada en los alumnos, también como se ve beneficiada un alumno con autismo. ¿Y qué ocurrió? Pues súbitamente el año pasado el mundo cambió. Y el mundo cambió con esta cuestión de la pandemia y eso lo que hizo fue modificar la forma de la enseñanza, ajá, y para los alumnos fue algo, sí, para nosotros mismos fue algo súbito, inesperado. Yo les he de confesar que yo pensé que era en un intervalo muy corto de tiempo y fue pasando el tiempo y no era así, se iba prolongando. Considerando las características de nuestra población, de la población con autismo, es que son tan sistemáticos, tan estructurados, de repente dejas de ir a la escuela y permaneces mayor tiempo en casa, sí generó muchísimas situaciones conductuales. Ajá, al no comprender qué estaba pasando, al no comprender que ahora me quedo en casa, al hecho de salir de su domicilio e ir al entorno de la escuela, de repente todo se cambió. Sí, para ellos verdaderamente fue algo complejo de entender y de comprender, aunque se hicieron muchísimas acciones para explicarles qué estaba ocurriendo, aún así para algunos alumnos fue difícil el comprender este cambio, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué ocurrió? Pues la misión era quedarse en casa y atender las necesidades dentro del entorno del hogar, que básicamente cambian los roles y el padre de familia es el que asume este rol de guía y que tengo que enseñarle a mi hijo cuestiones académicas que me está demandando la escuela. ¿Y qué ocurrió? Pasamos de estar en la escuela a ahora trabajar en casa con la guía del padre de familia, que en algunos alumnos será difícil el poder permitir que mi papá me guíe, el que mi papá me diga, el que mi papá ahora me enseñe, porque estaban habituados al entorno de la escuela y a la maestra. Y entonces cambian los roles. Y las situaciones también de ahora tengo que traer un aditamento diferente que tiene que ver con el cubrebocas y la careta y atender la clase en línea, ponerme enfrente de una computadora y que yo vea ahí a la maestra y a los compañeros y no los pueda ni tocar, los estoy viendo en una pantalla y es algo completamente diferente
pues para ellos fue muy complejo, ¿no? El poder entender estas situaciones. Aunque igual sabemos que las personas con autismo les gusta estos dispositivos y la computadora, lo ocupan para otros fines, para lo que les gusta, pero no para atender la clase. El hecho de permanecer sentado por tiempos prolongados, el que las actividades también resultan poco motivantes, atractivas, pues solo estoy escuchando y me mantengo en un rol pasivo, eso también para ellos no le encontraban un significado, un sentido. Y entonces esta situación generó verdaderamente una situación compleja para ellos. Uno es esta incertidumbre, ajá, incrementó su nivel de estrés, de ansiedad, dificultades de autorregulación. Sin duda nosotros empezamos o algunos de nosotros experimentamos esta situación de incertidumbre, cuánto tiempo, qué va a pasar. Para una persona con autismo le generó el doble de esta situación al no saber qué está ocurriendo, qué hago, aunque me explican, no entiendo por qué no puedo salir de casa, no comprendo por qué ahora tengo que estar aquí, no comprendo por qué las clases tienen que ser en línea, por qué ya no puedo ver a mis compañeros. Además que las personas con autismo tienen dificultades para estas cuestiones de autorregulación, estrategias de afrontamiento para una cuestión a nivel de estrés, a nivel de ansiedad, y eso también lo van a ellos a manifestar con situaciones conductuales. Lo que nosotros vimos que los alumnos con autismo empezaron a presentar más dificultades conductuales, que es una forma de comunicarte de no entiendo qué está pasando. Hubo un desajuste en los horarios. Ellos ya tenían una rutina. Me levanto, estoy en casa, desayuno y me voy a la escuela. Ahí estoy en un intervalo de tiempo y regreso a casa. De repente toda esta situación cambió. Para algunos inclusive los horarios de alimentación se levantaban un poco más tarde, desayunaban más tarde, comían más tarde. Todos estos desajustes de horarios también tuvieron un impacto significativo en su rendimiento de académico, estando dentro de las clases y tomarlo de manera virtual también. Hay usuarios o alumnos que ante estas situaciones de estrés y ansiedad se dormían más tarde, no conciliaban el sueño de manera temprana, y estos desajustes generó también para ellos el que empezaran inclusive a tener dificultades en el tema del sueño, en alteraciones también, y esto generaba que o comieran de forma excesiva también, ajá, o dejaran de comer. Entonces, esto también tuvo un impacto en toda la cuestión de conductual, en las alteraciones a nivel conductual. Les vuelvo a reiterar, podemos tener personas con autismo que presentan lenguaje, pero que difícilmente me pueden comunicar, estoy triste, enojado, hoy no estoy bien, prefiero quedarme en cama, no quiero tomar la clase, ya me cansé de estar sentado, no entiendo lo que está diciendo la maestra. Entonces, ¿cómo lo van a manifestar con estas cuestiones conductuales? Cambios de su estado de ánimo. De repente podían estar o pueden estar muy contentos, muy tristes, muy enojados ante estas situaciones. Si para algunos de nosotros también ocurrió estos cambios en no comprender qué estaba ocurriendo, para un alumno con autismo fue idéntico. Otro tiene que ver con estas cuestiones sensoriales, la sensación que me provoca o traer el cubrebocas o la careta que tengo que utilizar para poder salir de casa. Hay familias que lo que hicieron es que hacían pequeños recorridos cerca de su manzana en coche para también bajar a los niveles de ansiedad y las cuestiones conductuales. Entonces hay familias que salían un momentito a hacer un recorrido y regresaban, pero tenían que salir con el uso del cubrebocas y la careta. Y con ellos empezamos a trabajar estas aproximaciones a estos aditamentos. Y para nosotros resulta complejo traerlo por tiempos muy prolongados, pues para ellos resultó más complejo, ¿no? ¿Qué pasó también con los profesionales y con los docentes? También para ellos sufrieron cambios, ¿no? ¿Cómo tengo que transmitir este contenido? Ya no tengo la interacción con el alumno como lo hacía de manera directa. Entonces, para el maestro también se enfrentó a retos, ¿no? Falta de habilidades tecnológicas y metodológicas. Sí vimos que algunos maestros tenían dificultades para utilizar las plataformas. Hoy por hoy hay una inmensa
densidad de plataformas que se pueden emplear, pero al principio los maestros sí no tenían una capacitación de cómo emplearlas y de qué manera hacerlas. La otra, las dificultades para crear un espacio de aprendizaje individual, el poder tener este trabajo directo con el alumno ante todas las demandas que existen en la escuela. Había momentos en el que el maestro, y hoy por hoy también hay momentos en los que se le dificultaba crear estos espacios de trabajo individual. Con algunos maestros tuvimos la oportunidad de trabajar de manera directa y que el maestro, le solicitábamos al maestro que trabajara con el alumno por un momento muy breve, muy corto, independientemente de la clase que él otorgaba con el resto de sus alumnos. Y algunos maestros accedieron favorablemente a tener un trabajo muy breve y muy corto con el alumno con autismo. Otro es que existía un escaso acompañamiento por parte de las unidades de apoyo que hay en las escuelas regulares. Por ejemplo, en el sistema público, que son las UDI, que es la unidad de apoyos, los maestros manifestaban, expresaban que se sentían un poco solos, ¿no? No saber qué hacer, de qué manera abordar toda esta situación, o en las escuelas privadas el acompañamiento de la unidad pedagógica o de los psicólogos, ¿no? Y las limitaciones en la variedad de los recursos. Una persona con autismo es visual y de repente solo el hecho de hablar y hablar y hablar en una pantalla, pues resultaba poco atractivo y motivante para un alumno con autismo. Sus periodos de atención son muy breves, muy cortos, y tengo que buscar materiales que les resulten significativos, motivantes, y estas situaciones se vieron muy limitadas. Yo creo que algo que también creo que fue un déficit es que los maestros no contaban con recursos pedagógicos para atender estas clases en línea. No solo el alumno con autismo, en general para los alumnos. Entonces, se vieron muy limitados en esta parte. ¿Qué ocurrió con el padre de familia? También tuvo una afectación enorme. Uno era cumplir, estando dentro de casa, es cumplir también con las demandas de tipo laboral. Entonces, no solo es estar con mi hijo para apoyarlo en estas clases virtuales, sino también las demandas que pueda existir a nivel laboral. Entonces, cubre una doble función, y en algunos es también las demandas domésticas. Entonces, es muy complejo, ha sido muy complejo para el padre de familia el cumplir todos estos roles. Otro es, ¿cómo hago para acceder a los recursos tecnológicos que me pide la escuela que me conecte? Entonces, hay papás que no tenían conocimiento de cómo utilizar estas plataformas, y fue al principio complejo. Hoy ya vemos que las familias ya tienen un dominio de la tecnología, pero al principio fue muy complejo. La otra es, los padres guían y colaboran con su hijo. Ajá. Entonces empezaron a tener un rol completamente diferente al que ellos tenían. Pero nosotros lo que empezamos a hacer con los padres de familia es darles estos recursos, estas estrategias, un acompañamiento mucho más cercano, mucho más puntual, siempre haciendo referencia a que el padre de familia es guía, no es un terapeuta, es una guía, y que tenía que aprovechar estos momentos para tener una convivencia con su hijo a nivel más social, más que a nivel académico, y aprovechar que están en el contexto de casa para aplicar estas habilidades de la vida diaria de forma práctica y funcional. Otro es el apoyo que tengo que tener con mi hijo para estas demandas académicas. Hay algunos papás que me compartían, o que nos comparten, es que tomando la clase, dice, yo tomando la clase, ahí me daba cuenta de las limitaciones que tiene mi hijo. Y para algunas familias fue un impacto el saber que no va al ritmo de los compañeros. Y los papás hacían un esfuerzo enorme por tratar de ir con el mismo ritmo y con los mismos contenidos
que el resto de los compañeros, cuando ahí se tienen que hacer los ajustes y las modificaciones que en algunos casos el maestro no los hace para los alumnos con autismo. Manda sin las actividades, ajá, y que así el chico las elabore, que así las realice, pero el papá no tiene estos elementos para hacer estos ajustes. No es la generalidad, hay maestros que sí mandaban ya las actividades ajustadas porque conocen al alumno, pero sí es muy complejo. Cuando hubo el cambio de ciclo escolar, porque esto ocurrió en marzo del año pasado, pero en agosto que hubo el cambio de ciclo escolar y que en algunos casos cambiaron el docente no conocía las características del alumno, ni las habilidades del alumno, o aquellos que pasaron del preescolar a la primaria, el maestro no tenía conocimiento de las habilidades que posee, los gustos e intereses. Lo que hicimos nosotros es dar capacitación, un seguimiento, pero a nivel virtual lo vemos muy limitado. No es como la parte presencial, en donde el maestro se acerca con el alumno, lo va monitoreando, va observando cómo está trabajando. Aquí es muy complejo. Entonces, el hecho que el papá tampoco conociera tan ampliamente las habilidades de su hijo, sí fue un reto. Y el enfrentarse que él no está haciendo lo mismo, no está alcanzando los contenidos, sí fue un impacto también para muchas familias. Muchas familias detectaban que las limitaciones y los apoyos que requiere su hijo son muy continuos y sistemáticos. Y el otro factor importante es las dificultades económicas y el desempleo. Ante esta situación de la pandemia, muchas familias se vieron afectadas en cuanto a la parte laboral. Hay algunas que perdieron su empleo, por ejemplo, en la institución hay familias que tuvieron que dejar los servicios de domos, aún así que hicimos modificaciones y ajustes, sí definitivamente no les alcanzaba. Entonces, o era poder atender las necesidades económicas y que comieran, o pago los servicios de la institución. Entonces, prefirieron en algún momento dejar esto en pausa y atender las necesidades económicas de la familia. Entonces, sí, lo que hicimos con algunos chicos y con algunas familias es pedirles que hicieran una pausa en la escuela regular, que ya no lo escribieran, que mejor nos enfocábamos a trabajar habilidades de la vida diaria, habilidades de comunicación y habilidades académicas, justo para poderlas mantener. Y cuando ya retornen a la escuela, volver nuevamente a incorporarlo, pero incorporarlo al grado que le corresponde por edad, pero con un cierto ya repertorio de habilidades que hemos estado trabajando con él. Sí, en algunas familias sí decidieron hacer esta pausa porque en algunos estaban en el sistema particular y entonces prefirieron mejor ya no pagar, ajá, seguir recibiendo los apoyos por parte de la institución y posteriormente pues retomar la parte educativa, ¿no? Bueno, y de repente ante esto, todas estas situaciones y todas estas variables que les estoy comentando, pues decíamos, ¿a qué le doy prioridad? Y realmente ahorita lo prioritario y lo que estuvimos trabajando con las familias es que lo prioritario no necesariamente tiene que ser lo académico. Ajá, porque, ¿qué ocurría? Hacían alguna actividad académica y la escuela les pedía las evidencias, el papá daba las evidencias, tomaba la foto, las enviaba, una situación muy compleja que aunado a todas las demandas que pueda tener una familia y aparte tengo que ver las evidencias y aparte no están ajustadas las actividades y aparte los contenidos resultan poco atractivos y significantes para mi hijo, están trabajando adverbios, yo sé, ¿para qué le funciona eso? No tiene ningún sentido. Entonces, sí, realmente lo que hicimos es enfocarnos a las habilidades de la vida diaria, ¿sí? Las habilidades adaptativas, que hoy por hoy es lo más importante y estando en el entorno de casa se pueden trabajar de manera práctica y funcional. ¿Y qué buscamos? Que el papá y su hijo, ajá, se encuentren en el sentido que trabajen y estén de manera colaborativa en una actividad y que los enriquezca esa actividad y que se sientan bien realizando esa actividad. Entonces, aquí la pregunta es, ¿podemos realmente, si con esta situación de COVID, sí, sí se puede, pero sin descuidar la inclusión educativa? ¿Y qué tenemos que hacer? Es garantizar el acceso a la educación a distancia, asegurando la igualdad de oportunidades. Porque tomar una clase en línea en ocasiones, y no quiero generalizar,
pero en ocasiones en algunos maestros se les olvidaba que estaba el alumno con autismo. Si a veces en una situación presencial lo llega a olvidar un poco el docente, pues en una situación a nivel virtual y en línea, por ahí nos abandonaba un poco. Ahora, quiero también hacer referencia que para algunos alumnos con autismo les vino bien, no todos realmente fue caótico, les vino muy bien tomar las clases en línea, porque no se enfrentaban a muchas demandas del entorno, el entorno educativo que puede ser a nivel presencial. Y hay alumnos que les favoreció muchísimo tomar estas clases porque van a su ritmo. Entonces, no generalicemos, a todos les vino, no todos les vino muy bien, a todos no les vino no tan bien, pero sí esta parte de la inclusión sí se vio afectada. Ajá. Y vemos que la inclusión hoy, de repente sí descuidaban la inclusión en los contenidos, en la metodología porque no mandaban las actividades ajustadas, la forma de enseñanza era igual para todos, que yo puedo a lo mejor utilizar recursos didácticos visuales para el alumno con autismo y sin duda va a tener un impacto en el resto de la población. Pero hay maestros que por allí les falta ciertas estrategias para poderlo manejar. Otro es la comunicación, falta, o se descuidaban un poco la inclusión en la comunicación con las familias. El padre de familia conoce perfectamente a su hijo. De verdad, él es especialista en conocer a su hijo. Y ahorita, estando en casa, sin duda más. Entonces, tengo que establecer una comunicación constante con el padre de familia. ¿Cómo va? Monitorearlo, acompañar al papá para que no se sienta solo. Miren, en las escuelas públicas el docente se conectaba un intervalo muy corto de tiempo y ya no sabíamos nada de él. De verdad. Entonces, ¿en qué momento tenía este acompañamiento y esta comunicación con el padre de familia? ¿Cómo va? ¿A qué se ha enfrentado? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo modificamos? ¿Le funcionó esto? ¿No? ¿Ajustamos esto? Tiene que haber una colaboración. Ajá. Esto, pues, no se dio como nosotros esperaríamos. Otra cuestión que ocurrió también es la inclusión docentes, especialistas y profesionales. El hecho de tener yo un alumno con autismo, tengo que hacer un trabajo de vinculación con el docente, el especialista de la escuela o en este caso nosotros como institución que llevamos a cabo todo el proceso de inclusión y el profesional. Y trabajamos en función de un alumno a los padres de familia que están en Domus, pues reciben este acompañamiento por parte de Domus. Nosotros, aún así, trabajando a nivel de distancia, tenemos una comunicación con el constante, con el padre de familia, con la escuela, ajá. Tenemos a usuarios o alumnos que continúan con este acompañamiento de manera directa, que es el asesor, que allá afuera le llaman sombra y monitor, continuó el asesor dando los apoyos directos, hacía las modificaciones y ajustes, se lo enviaba al padre de familia porque el maestro no lo enviaba, pero teníamos igual usuarios que por la situación económica no contaban con la presencia de un personal, de un monitor, y entonces nosotros lo íbamos guiando, lo vamos guiando para que haga los ajustes y las modificaciones. Pero también tenemos el caso extremo que hay familias que no cuentan con estos recursos económicos y cómo hago para hacer una modificación, cómo hago para hacer un material, cómo hago para que no necesariamente tenga que aprenderse ese contenido. Los contenidos realmente a veces pueden ser no significativos, entonces me enfoco más a la adquisición de habilidades. Entonces, si nos enfrentamos a un entorno que por esta situación descuidó un poco la parte de la inclusión, pero yo creo que aún en tiempos de pandemia y COVID podemos hacer muchas sanciones sin descuidar la inclusión educativa. Ajá. Y la inclusión educativa durante COVID, ¿qué es lo que tendríamos que hacer y qué empezamos nosotros también a agilizar y movernos en este sentido? Es la participación y el trabajo colaborativo. El profesional, el padre de familia, el docente, el monitor, todos juntos en función de un alumno. Ajá. La otra es estas adaptaciones, modificaciones y ajustes que tengo que hacer para el aprendizaje en línea. Y no solo las adaptaciones pedagógicas tienen que ir en función de los materiales, inclusive de los intervalos de tiempo. ¿Cuánto es el tiempo de atención y permanencia del alumno al estar sentado?
doy ciertos intervalos y descansos. Le doy a lo mejor algún material atractivo y motivante y luego lo vuelvo a incorporar a la actividad, o veo los horarios y analizo en qué momento pueda tener una mejor participación. Puede ser en la mañana, hacer un poquito más tarde. Hagamos un análisis, que veíamos y hacíamos un análisis de los horarios, en dónde le viene bien. Le gusta más la clase de arte, entonces mejor que entre a arte y que no entre a matemáticas. Ajá, y a lo mejor en ese intervalo de matemáticas que trabaje cuestiones de la vida diaria con su mamá, recoja sus juguetes, lave los trastes que comió, coloque la mesa para después tomar sus alimentos, prepare el agua para comer. Ahí es hacer un trabajo más integral con la familia, que hacíamos conocer cuáles eran los horarios, cómo era la rutina de la mañana con la familia, para entonces ahí buscar este nivel de participación del alumno que no necesariamente tenía que ver con la parte académica. Si en ese momento consideramos que no era relevante, mejor que pueda realmente participar en las actividades de la vida diaria. Ajá. Considerando muchísimo el perfil de cada alumno y los niveles de apoyo que tiene cada alumno. Planificar espacios de apoyo individual. Estos momentos en donde me siento, trabajo con él, es lo que les pedíamos en algunos maestros: porfa, resérvate un espacio para tener un trabajo individual y personalizado. Y en algunos casos lo pudimos hacer y le ha venido muy bien al alumno. Este trabajo directo que tenga el maestro para ir guiando, inclusive al propio padre de familia, de cómo realizar una actividad de tipo académico. Y que estas habilidades que el alumno va adquiriendo las pueda aplicar de manera cotidiana en todos los contextos. ¿Y qué hicimos? Es que estas habilidades académicas que tiene el alumno la pueda aplicar en la cotidianidad. Ah, vamos a comer 3 en la mesa, cuento cuántos cubiertos, cuántos manteles. Ajá. Voy a preparar el agua, cuento cuántas cucharadas tengo que poner. Ajá. Leo los letreros para preparar un alimento. Sin duda, estas habilidades académicas se pueden trabajar de manera en la cotidianidad, y al alumno, al encontrarle sentido a estas habilidades, de verdad está más motivado para realizarlas. Y entonces el rol del papá es de guía. ¿Cómo hacemos una actividad juntos en donde los dos nos sintamos bien? Y que el papá no lo vea como un reto. Ajá, y que el papá vea es que no lo puede hacer. No me voy a enfocar en lo que no puede, más bien en lo que puede hacer, y cómo trabajamos de manera colaborativa, de tal forma que su hijo se sienta bien y el padre se sienta bien al ser competentes ambos y trabajar en algo que les va a favorecer muchísimo. Que lo que buscamos es la interacción. Eso es lo importante, la interacción entre el padre de familia y su hijo, y que su hijo permita la guía del padre de familia. ¿Y qué se hizo en esta parte? Bueno, pues que los padres fueran interviniendo en estos contextos educativos. Aquí yo les puse unas pequeñas fotografías de cómo los padres de familia empezaron a tener un rol dentro de casa en las actividades cotidianas, el preparar un alimento, nos lavamos juntos los dientes, hacemos actividades deportivas, preparamos la mesa, hacemos la comida, te voy guiando para que hagas un pastel, doblamos la ropa, cómo van participando en los contextos naturales. Y en estas actividades que son de la vida diaria, ahí yo puedo incluir las actividades académicas. Y eso es lo más relevante y significativo. Y también lo que hicimos es trabajar con ellos estas estrategias de afrontamiento, por lo que yo les comentaba, las cuestiones de estrés, de ansiedad que les generó el estar confinados en casa. Empezamos a otorgarles algunas estrategias de afrontamiento y estrategias de autorregulación para que estas situaciones conductuales también decrementaran y su nivel de estado emocional y bienestar emocional se encontrara estable. El manejo de emociones, el manejo de estrés, no solo para el alumno con autismo, también para la familia. En la medida que su hijo se encuentre en un bienestar emocional estable, sin duda esto va a permear en toda la familia, y esto implica que todos se encuentren muy bien y que tengan calidad de vida. Y la identificación de emociones: estoy triste, estoy contento, ¿cómo las manejo? Ajá. Si estoy enojado, ¿qué puedo hacer cuando estoy enojado? Y si estoy contento, ¿qué puedo hacer cuando estoy contento o cuando estoy triste? Entonces, también dábamos a los padres de familia y al alumno recursos para poder manejar estas situaciones a las que se enfrentaron.
Educar para la vida. Yo creo que es importante hoy por hoy que tengamos que promover programas educativos que sean funcionales, que los apliquemos en la vida cotidiana. Un aprendizaje para el desarrollo de la vida autónoma y un currículum para la vida. ¿Sí? Yo creo que esta experiencia que tuvimos con la pandemia, yo creo que los cambios vienen bien y nos permiten hacer un reajuste, una modificación. Muchas familias hicieron ciertos ajustes y modificaciones como estaban guiando a su hijo o cómo era el proceso de interacción en su hijo y les ha generado muchísimas experiencias positivas. Eh, Hoy vemos que la educación es el logro máximo de la integración social, de habilidades sociales y relaciones interpersonales. Y desafortunadamente esto ahorita lo tenemos en pausa. Todos buscamos la parte de la interacción, buscamos de hecho pues ya poder salir y interactuar con nuestros familiares y amigos. Ahorita no es posible, pero pues los chicos con autismo aún más buscan esta parte de la interacción. Y los ambientes son entornos específicos en donde la persona vive, aprende, juega, trabaja, socializa y interactúa. La mayor parte del tiempo hoy los alumnos están en casa y esto también se puede dar. La interacción con mis papás, la interacción con mi hermano, la interacción con mis tíos, la interacción en el contexto de casa. Y creo que esto ha dejado un aprendizaje para todos, ¿no? Bueno, pues yo con esto terminaría mi intervención, agradeciendo de verdad su atención y esperando que, bueno, pues estas experiencias que hoy les comento, pues también les haya favorecido. Y sí, estos momentos de pandemia, la inclusión es posible, sí. Hay que hacer más acciones, sin duda, pero creo que si todos trabajamos de manera colaborativa, esto se puede dar. Muchas gracias, Mari Carmen. No, al Realmente contrario. es un tema muy interesante, es un reto enorme el que pues han tenido que enfrentar las familias que tienen chicos con autismo y las familias en general, ¿verdad? Ah, Sí, que tienen me encanta en la general los manera en chicos que, también regulares. sí, me encanta la manera en que lo ha afrontado Domus, ¿no? Con todas estas sugerencias tan importantes que nos dejan ustedes de tarea para llevarnos a casa. Porque Claro, claro. muchas familias están muy preocupadas justamente por todas las cuestiones académicas, ¿no? Porque los chicos puedan cumplir con los retos de los contenidos que les están marcando en las escuelas. Y definitivamente yo anoche que tuve una reunión con algunas mamás les decía, es que habrá papás que sí lo puedan hacer, ¿no? Que sí puedan hacer las actividades que les están solicitando, pero la mayoría no la pueden hacer porque los papás realmente son papás, ¿no? Y no han cursado una carrera, no tienen los elementos que tiene un docente que se ha preparado años, ¿verdad? La sensibilidad, las herramientas para poder sacar adelante las tareas educativas, ¿no? De orden académico más bien, ¿no? Y Claro. esta alternativa tan bella que ustedes les están dando a las familias es como que un respiro, ¿no? Ay, sí lo puedo enseñar a que ponga la mesa, sí lo puedo enseñar a que vaya contando los vasos, sí lo puedo enseñar a que limpie la casa, a que guarde su ropa, que la doble. Eso es una maravilla y es una gran alternativa y yo creo que dejas a muchos papás con esa tranquilidad y sin tantas culpas, ¿no? Porque ya es más de un año que llevamos esto y sí nos genera a las familias, a los papás, nos generan culpas, el creer que estamos dejando rezagados a nuestros hijos académicamente. Y no es así, ¿no? Mira, hay muchas felicitaciones, te dan las gracias por este tema tan importante. Eh, sí, nos dice aquí precisamente un participante que los papás sí necesitan que los guíen, ¿no? Definitivamente, porque no es una competencia padres profesionistas, sino que es una común unión, ¿no? Tenemos que Exactamente. unirnos a los profesionistas para que nos guíen humildemente, ¿no?
Y los profesionistas, bueno, pues hacer gala de su paciencia para con nosotros los padres. Ah, no, sin duda. Algo importante que dice Elizabeth y que quiero decirles, lo dije hoy en esta charla, el papá es el papá y su rol es de guía, no es terapeuta, no es docente. Entonces, sí es importante darle hasta compañía, tranquilidad de que estas habilidades, no es trabajar con contenidos, ¿sí? Los contenidos ahí están. Lo que voy a trabajar son las habilidades que me van a permitir aplicarlas de manera práctica en cualquier contexto. Sí, y estas herramientas que tú nos acabas de brindar el día de hoy son muy importantes, ¿no? Y no nada más para familias de hijos con autismo, ¿no? Sino para todas las familias, ¿no? Porque hay papás, como tú lo decías, de chicos que no tienen ninguna discapacidad, pero que ya después de un año de estar en sus casas, ¿no? Y ahorita, pues, a veces los departamentos en los que vivimos son muy pequeños. Estamos cuidándolos de que no salgan para que no se vayan a contagiar, porque se están contagiando los niños, los jovencitos, lo que antes se decía que no. Entonces, sí nos mete a nosotros en un reto muy fuerte y en una angustia y desesperación de no poder salir adelante, ¿no? Te agradecemos mucho. Mira, no tenemos preguntas específicas sobre el tema, más bien son felicitaciones de lo que nos ha dado el día de hoy. Mira, aquí nada más hay una participación que dice, llevamos 6 años con Domus y 4 años en inclusión. Muchas felicidades, Carmen, por el excelente equipo que tienen, ¿sí? Y yo también los felicito porque yo los conozco desde que iniciaron con el programa de inclusión y ha sido una maravilla, ¿no? Algo que creíamos imposible, ha crecido de una manera extraordinaria y ha sido la guía para muchas otras instituciones, ha sido el semillero de formación de muchos profesionistas, ¿no? Es hacia donde tenemos que ir. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Confe, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por estar con ustedes. Servir esta experiencia. Yo creo que es reinventarnos, ver otra forma. Creo que las familias han adquirido durante este tiempo una experiencia también con su hijo. Yo creo que al inicio sí fue un impacto para las familias el poder detectar aquellas dificultades que presenta su hijo, pero de verdad eso es lo menos relevante. Ustedes enfóquense en lo que su hijo en lo que puede realizar, porque eso para ustedes va a ser calidad de vida. Claro. Y yo sumaría a estas felicitaciones que Liz muy merecidamente transmite, en nombre de todos y todas, ¿no? Sumaría como este reconocimiento a la calidad humana que también distingue el trabajo que ustedes hacen. O sea, desde la primera actividad que tuvimos con ustedes en el inicio de esta serie de masterclass, con Diego, por ejemplo, y ahora cerrando contigo de esta manera tan fuerte, ¿no? Como tan chispeante en el sentido de cómo nos deja, ¿no? Esperanzados, no sé si así te sientes, Liz, pero yo así me siento como un poco, si hay camino, ¿no? Si hay formas. Y bueno, en este sentido, pues, agradecer a las personas que nos acompañaron, agradecerle muchísimo a Domus, que todo este mes, decía yo, tuvimos 4 masterclass, e invitarlos para que estén pendientes, porque después de esta actividades, de este acceso a la información que nos han dado, vamos a tener talleres específicos de los temas que ya también se trataron aquí y algunos otros más, donde van a ser con más horas, enseñándoles nuevos recursos, ¿no? En un formato distinto. Entonces les vamos a pedir que por favor estén al pendiente porque nos va a encantar que este vínculo de Domus junto con Confe pues tenga todavía mayor impacto y los profesionistas, maestros, las maestras, siempre papás, mamás, ¿no? Siempre se quedan con ganas de aprender más, pues ya estaremos dándoles noticias sobre eso. Un abrazo a Judy Bayar, por favor.
también nuestro Sí, claro que sí. reconocimiento. Y bueno, ¿no? Siempre para nosotros es trabajar de manera colaborativa. Yo creo que así, justo lo que hablábamos ahorita de la colaboración profesional para la familia, las instituciones también tenemos que colaborar unas de otras. Ujú. así es, justo, y ahí es a donde está esta chispa a la que yo me refería, ¿no? Como, pues sigamos adelante. Y bueno, pues a Liz Montes, que pues ya claramente Adelante Niño Down siempre ha sido de casa y ahora más, ¿no? Entonces, muchas gracias, Liz, por ayudarnos en realizar estos masterclass. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la confianza. Y pues que pasen bonita noche. Buenas pues, noches, que estén muy bien. Gracias, pues muchas gracias a todos. Buenas noches. Cuídense, gracias. Gracias.